Bueno, buenas tardes, noches, días, como sea el momento en que lo estén escuchando o viendo. Esta es como la mini ayudantía o la mini cápsula para la I2 de Biocell. En esta ocasión no nos pudimos juntar por diversos problemas, pero quise hacer esta con mini cápsula con las cosas que más votaron, que tenían dudas, lo que sentí que era más importante de cada tema. De todos los temas que entran para la I2, en general vamos a ver mitocondrias, cloroplasto y transporte de membrana. Si alcanzamos, voy a también revisar el transporte a través de las membranas, canales y todo eso, que también fue parte de lo más votado, pero esencialmente va a ser eso. Cualquier duda, van a estar mis contactos en el video, así que pueden mandar un WhatsApp, un DM, un correo y así. Todas estas láminas que hice como un pequeño compilado son de los PowerPoint de la profe Alejandra Álvarez, que le hace Biocelo una sección. Así que partamos. Eh, existen diversas señales en las distintas proteínas, las cuales determinan o señalan el lugar a la que la proteína tiene que ir. Existen proteínas existen señales para la retención de las proteínas en el retículo, para que las proteínas entren al retículo, para que entren a la mitocondria, al núcleo y a peroxisoma, entre otras. Estos son algunos de los casos que siempre presentan. El transporte de proteínas a la mitocondria actúa mediado por el complejo TOM, el cual se encarga de de translocar las proteínas al espacio intermembrana de la mitocondria o a la matrix mitocondrial. Todo esto mediado por el mismo complejo TOM, dependiendo de la señal que tenga. En primer paso, el complejo TOM, a través de la parte de su receptor, atrapa la secuencia señal de la proteína, del precursor de la proteína, y dependiendo hacia dónde y cómo se dirija esta, es cómo actúa después. En primera instancia, para que sea una proteína de membrana interna, o sea, para que sea una proteína de la matrix mitocondrial, lo primero que pasa es que el precursor de la proteína, junto a las proteínas citosólicas HSP70, que la acompañan, se juntan al receptor del complejo TOM. Después, a través de un gasto de ATP, se liberan estas proteínas HSP70, lo cual permite el paso del precursor de la proteína desde el exterior el- hacia la segunda capa de la mitocondria. Ya cuando llega a este punto, la- el precursor de la proteína es disculpen, el, ¿cómo se llama esta cuestión? La señal para la mitocondria de la proteína es cortada cuando ya ingresa a la matrix y se le une una proteína mitocondrial, la HSP70, a través también de la fosforilación. También existen otros tres destinos en los que puede llevar este precursor de proteína. Existe el que se llama TOM-SAM, que es para que, para que el precursor de proteína se quede en la membrana externa de la mitocondria. El de TOM-TIM, que es para que la proteína se quede en la membrana interna de la mitocondria. Y el TOM-OXA, que es para que la proteína quede inserta en la membrana interna, pero esta
El tomoxa es principalmente para que la proteína que es codificada dentro de la mitocondria, quede anclada o quede en la bicapa la bicapa interna de la mitocondria. Siguiendo con la mitocondria, el principal proceso del que todos sabemos, en el cual se encarga, es en la conversión de moléculas en energía. Esto es importante, ya que si la mitocondria no funciona, no vivimos. En primer paso, en el citosol, toda la energía, o la mayoría de la energía principalmente, se obtiene a través de la glucosa. La glucosa en el citosol pasa por un proceso que se determina glucólisis, en el cual se obtienen 2 ATPs y 2 NADH. El producto final de la glucólisis pasa de la glucosa a 2 moléculas de piruvato. En este lugar, el piruvato puede entrar a la mitocondria y generar la respiración celular, o puede fermentar y generar lactato, etanol y CO2, que es otra derivación de este. La respiración celular, la respiración celular pasa por el ciclo de Krebs, en donde se obtienen 6 NADH, 2 FADH y 2 ATP, además de moléculas de CO2 y agua. Después de que el ciclo Krebs pasa, no se los voy a explicar porque es demasiado específico y no se lo explicaron en clase, así que por eso lo estoy pasando tan por encima. Después el NADH y el FADH obtenidos tanto en la glucólisis como al final del ciclo de Krebs pasan a la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones es este sistema de 4 proteínas, o sea, de 3 proteínas, las cuales se encargan de la síntesis de ATP dentro de las mitocondrias. En este caso, después del ciclo Krebs, el NADH traspasa, uno, traspasa uno de los electrones que obtuvo del ciclo de Krebs o de la glucólisis, y este es transportado a través de reacciones de oxidorreducción a través de los 3 complejos de la cadena transportadora de electrones. El primer complejo y que parte de esta reacción se llama el complejo NADH deshidrogenasa. Después viene el complejo citocromo BC1 y el complejo de la citocromo oxidasa. En este punto el NADH pasa a NAD+, entregando su electrón, y cuando entrega los electrones que tiene y que forman este enlace entre el NAD+ y el H+, estos electrones entran en el complejo NADH deshidrogenasa, y la NADH deshidrogenasa se oxida, creo que era que se oxida, no me acuerdo bien de redox, sorry, y a través de esta reacción permite el bombeo del hidrógeno recién sacado del NADH hacia el espacio intermembrana. Este electrón se va transportando a través de toda la cadena transportadora de electrones. Después de la NADH deshidrogenasa pasa a la ubiquinona, y de la ubiquinona pasa al complejo de citocromo B C1, en donde de nuevo el paso del electrón produce una reacción redox dentro del... causa una reacción redox en la proteína transmembrana, lo que permite que sea bombeado un protón desde la matriz extracelular al espacio intermembrana. Después del complejo citocromo B salta al citocromo C y pasa a la última parte, que es el complejo de citocromo oxidasa, en donde de nuevo entra el electrón, permite el bombeo de un protón hacia afuera,
Y aquí se ve que el último aceptor de electrones en la cadena transportadora es el oxígeno, el cual se junta con otros dos protones y forma una molécula de agua. Y así termina el paso por la cadena transportadora de electrones. Aquí está un poco más explicado lo que hablábamos de la cadena transportadora de electrones y las reacciones de oxirreducción. Entonces, cuando el NADH se encuentra reducido, cuando está en forma de NAD más el protón y los dos electrones, y cuando libera estos protones, libera este protón y libera los electrones, se dice que está oxidado. Ya, y ahora, ¿cómo generamos ATP? Vimos que todo el paso por la cadena transportadora de electrones fue principalmente para bombear protones desde de la matrix hasta el espacio intermembrana. Pero ¿cómo genera esto ATP? Esto se hace a través de la proteína, la ATP sintasa, la cual tiene puede tener las dos funciones dependiendo de hacia dónde es el traspaso de protones. Si el traspaso de protones es desde el espacio intermembrana hacia la matrix, lo que hace la ATP sintasa es sintetizar ATP por parte de fosfato inorgánico y ADP, pero en cambio si el bombeo es al revés, es desde la matrix al espacio intermembrana, esta lo que va a hacer romper las moléculas de ATP en ADP y fosfato. Entonces, para que esto funcione, lo que tiene que pasar, se tienen que acoplar el ADP y el fósforo a la ATP sintasa, y esta dejará pasar un protón, entonces dará un poco de vuelta. En ese momento se agregan los compuestos, se agrega el ADP y el fosfato, y después tienen que dar 3 vueltas o sea, tiene que dejar pasar o bombear 3 protones desde el espacio intermembrana a la matrix para que se genere esta ATP. Los protones aquí se moverían a favor de su gradiente, y es esa la energía que pasa una energía una energía química, como es la del gradiente de concentración. eh, Ocupa esa energía, la transforma el movimiento o las ganas que tienen los protones de pasar desde el espacio extracelular, del espacio intermembrana a la matrix, y en este punto y esa es la energía que aprovecha y que permite que este rotor se mueva y que al final la energía se forme y pase a una energía de enlace. Ahora, otro punto que también les enseñaron fue lo que pasa con las mitocondrias de los cloroplastos. Digamos que las mitocondrias son las encargadas de generar el ATP en todo tipo de en toda célula eucarionte hay mitocondrias, pero también vemos en células vegetales la presencia de cloroplastos. Importante, las plantas tienen cloroplastos y mitocondrias, no solo cloroplastos. Siempre se comparan la mitocondria y el cloroplasto porque por el tema de no sé si algunos se mencionado en el colegio, la teoría la teoría de la endosimbiosis. Entonces, en resumidas cuentas, se dice que ambos eran como su propio organismo, y que una bacteria más grande los endocitó, se los comió, y quedaron y perduraron al interior. Eso principalmente. Una diferencia entre
los cloroplastos y las mitocondrias. Los cloroplastos cuentan con estas formas redondas, parecidas a platillos, que se acumulan, en las cuales se llaman tilacoides. Los tilacoides se congregan en base de estas formas, y aparte los cloroplastos presentan estromas. Entonces, ¿cómo funciona la fotosíntesis? Lo que pasa con la fotosíntesis la fotosíntesis principalmente tiene dos fases, aquí no la puse, se olvidó, que se llama la fase lumínica, la primera etapa, y la segunda etapa se le llama la fase oscura o la fase no dependiente de luz. La primera etapa, que es la fase luminosa, pasa cuando empieza con la fotólisis del agua, en donde tenemos una molécula de agua en el fotosistema 2. En este lado, en este punto, entra un fotón, el cual reacciona con esta molécula de agua y rompe el enlace presente, dejando un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y al romper estos enlaces que mantiene el agua, que mantiene el oxígeno con los dos hidrógenos, se liberan, se liberan estos dos electrones. En este punto se empieza a parecer un poco, o se empieza a parecer, mejor dicho, a la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones, ahora en las plantas, vemos que en el fotosistema 2, como hemos visto antes, las moléculas de agua reaccionan con el fotón de luz y hace que ésta se rompa y libere dos electrones. Estos dos electrones son transportados desde el desde el fotosistema 2 a la plastoquinona y al complejo de citocromo B6F, también muy parecido al otro complejo de citocromo en la mitocondria. En este caso también, de nuevo, el paso del electrón genera esta reacción de óxido-reducción en la proteína, la cual cambia su conformación y permite el bombeo de protones desde el espacio donde están los estromas al espacio tilacoidal, que es el interior de los tilacoides. Después este electrón vuelve a saltar a en este caso una plastocianina, y al fotosistema 1. Aquí en el fotosistema 1, de nuevo, energía luminosa, y los electrones pasan a la ferrodoxinona. La ferrodoxinona ocupa estos electrones para juntar moléculas de NADP+ con protones y formar NADPH. Esto para que a posterior vaya y se forme aquí igual la ATP sintasa, al igual que, al igual que las mitocondrias, ocupen el NADPH como molécula transportadora de electrones, y que terminará cediendo los electrones para el funcionamiento de esta. Este ya es más resumido. También de nuevo la fase clara, fase luminosa, que principalmente lo mismo, el agua, la luz, liberan los electrones transitan del citocromo a la FCI, y aquí se genera de NADP a NADPH, y en la ATP sintasa y la cadena transportadora de electrones de las mitocondrias se ocupa el NADPH como dador de electrones, y que al final termina en la ATP sintasa y en la generación de ATP. Después, en la fase oscura, que pasa en la parte de los estromas de los cloroplastos, las plantas, como todos sabemos, respiran y absorben CO2 en forma de gas por las hojas. Aquí se ve
esta enzima que se llama la rubisco o la ribulosa 1,5 bifosfato, la cual se junta con 3 moléculas de CO2 y o la cual promueve que 3 moléculas de CO2 se junten, reaccionen y pasen a ser un 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato, aquí salen que se crean 6 moléculas porque se suma a la ribulosa, entonces los 3 carbonos de acá más los 3 de acá formarían estos 6, pero que nos dicen que, que el fosfoglicerato tiene solo 3 carbonos. Eh, el 3-fosfoglicerato pasa al 1,3 bifosfoglicerato a través de la fosforilación por ATP. En este punto, el NADPH desfosforila el 1,3 bisfosfoglicerato y libera, saca como productos un fosfato inorgánico y un NADP+. Después de que ocurra esta reacción, el 1,3 bifosfoglicerato se pasa al gliceraldehído fosfato, que que va a ser un precursor de la glucosa y es un conocido sacárido. Y en este paso, el gliceraldehído fosfato sale 1 y los 5 que se quedaron acá, de nuevo, se desfosforilan y pasan a ribulosa 5-fosfato, en donde la vuelven a fosforilar y pasa a la 1,5, a la ribulosa 1,5 bifosfato. Por eso se llama el ciclo de Calvin. Y porque de nuevo, al igual que el ciclo Krebs, que no lo vieron, entra un producto, se suma a... hay una molécula que siempre está dando vueltas, la cual se suma a la nueva molécula y genera un nuevo producto y esta se reutiliza, la molécula. Pero principalmente es el ciclo de Calvin. Entonces, ya saltando y saliendo un poco del tema de los cloroplastos y las mitocondrias, volvemos al tema de la señalización de destinación de proteínas. En este caso, nos enfocamos en señales de importación al retículo y de retención en el retículo endoplasmático, porque vamos a ver el transporte intracelular de vesículas y eso. El transporte y la destinación mediada por vesículas existe dentro de la célula de un sistema vascular, el cual parte en un principio con las membranas nucleares, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, tanto la cara cis como la cara trans, y pues, normalmente las proteínas que son transportadas en estas vesículas pasan desde el retículo, desde el retículo liso, donde son formadas, desde el retículo rugoso, donde son formadas, por todo el retículo hasta la parte lisa, la cual las libera como pequeñas vesículas y llegan a Golgi, en donde estas son glucosiladas, son dobladas y sufren distintos cambios, se les recortan aminoácidos. Estas son editadas a través de tanto el retículo como de Golgi. Y cuando estas proteínas ya están en un estado final, ya están listas para cumplir su función, depende el transporte de estas hacia, o de nuevo de vuelta a retículos, si son proteínas que se necesitan en retículo, o su paso a endosomas tardío, a lisosomas, o su liberación depende de otras proteínas asociadas que son las encargadas del transporte.
ahora les puse esto como un pequeño resumen de las funciones que tiene el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso se encarga principalmente de la síntesis de las proteínas y la glicolización también de estas. También exporta proteínas a través de las rutas secretoras, las rutas exocíticas. Son la encargada de formar puentes disulfuro entre dos aminoácidos de una proteína y también pueden activar la respuesta a proteínas mal plegadas. En el retículo liso, especialmente se ve síntesis de lípidos, fosfolípido, colesterol, en este caso, que la profe puso, síntesis de hormonas esteroidales y sales biliares, y también cumple un rol importante en la ruta exocítica de neuronas. Y en general, el retículo se encarga de la liberación, recaptura y almacenamiento de calcio. También en lo que se llama el retículo sarcoplasmático. Aquí un resumen un poco más... No, aquí otro resumen, también de lo mismo de los compartimientos infusionales, pero en este caso el aparato Golgi del retículo endoplasmático vienen en vesículas y entran por la cara cis de Golgi. Estas vesículas son clasificadas aquí se pueden fosforilar los distintos oligosacáridos si estas proteínas son para lisosomas. En las cisternas cis, como en la media, se ve la eliminación de manosa y la adición de gluce-NAC, además de la adición de galactosas y de nano. Bueno, continuando, después de que las proteínas que vienen desde el retículo entran a la red cis de Golgi a través de vesícula, estas son clasificadas y pueden ser fosforiladas en caso que tengan alguna función lisosomal. En las cisternas cis y las cisternas medias se ve eliminación de manosa desde las proteínas glucosiladas. También se ve adiciones de GLC-NAC en la cisterna media. Y las cisternas trans se ve adición de galactosa y adición de nana. Ya en la cara más trans de Golgi se ve la sulfatación de tirosinas y de distintos carbohidratos. Todo esto depende mucho de la proteína que se vea y no pasa en todas las proteínas. Hay proteínas en las que pasan ciertas cosas, hay proteínas que que se fosforilan en la red cis y que eliminan y que se adiciona galactosa. Depende mucho de cada proteína y no hay como así como pasan las cosas, no tienen todas que pasar para que una proteína salga de Golgi. Eso es importante. Una vez que las proteínas ya están en la red trans de Golgi, estas tienen tres vías que pueden hacer. Pueden ir al lisosoma, en donde estas serán degradadas principalmente, o pueden transportar complejos para el funcionamiento del lisosoma, que lo vieron también en el taller anterior, si mal no me acuerdo. Pueden ser proteínas de membrana, o también pueden ir como vesículas de secreción, como por el caso como de la insulina, que esta llega a las vesículas y es liberada en el páncreas hacia el torrente sanguíneo para su distribución por el cuerpo. Aquí también ten en cuenta existe el caso de que después de pasar por Golgi la proteína se devuelve al retículo. Y en este caso, la formación de vesículas que van a transitar por la célula. En este caso, se ven proteínas
que las llaman proteínas citosólicas decubiertas, las cuales son la COP2, la COP1 y la clatrina, las cuales son proteínas que se acoplan a las membranas de las vesículas y de cierto modo marcan y ayudan al transporte de las proteínas de los contenidos que tengan las vesículas de un lado a otro. Por ejemplo, la COP2 principalmente funciona transportando vesículas desde el retículo a la cara cis de Golgi. eh, en otro caso, la clatrina se encarga de el paso desde la cara trans de Golgi a la membrana o a endosomas tempranos o a vesículas secretoras en todo ese caso. Y la COP1, que es hermana de la COP2, principalmente se encarga y ayuda en el traspaso, y en el transporte de vesículas pueden ser desde endosomas, desde las caras cis, desde cualquier parte, principalmente casi como de cualquier parte, hacia el retículo. O sea, son proteínas que ayudan a, comillas, devolver las cosas al retículo. Eso es lo principal. Aquí, viendo COP1 y COP2, en resumen se dice que COP2 participa en el tráfico anterógrado, o sea que lleva desde el retículo a la cara cis de Golgi y es un transporte directo hacia adelante. Y se habla de que COP1 participa en el tráfico retrógrado o retrógrado de recuperación, en donde después de que todas las proteínas hayan pasado por COP2 hacia la cara cis de Golgi, estas pueden ser devueltas desde cualquier punto de Golgi a el retículo. Y por eso dice que se llaman de recuperación, porque una vez que una vez que COP2 ya las entregó, COP1 las devuelve. Ahora, en este caso puse solo la clatrina, pero esto se aplica principalmente tanto a la COP1 como a la COP2, en donde se ve proteínas receptoras de carga en el retículo. Estas proteínas receptoras de carga, se les asocia la carga, y para que estas proteínas sean, no, en este caso no el retículo es Golgi, para que estas proteínas puedan ser transportadas tienen que formar una vesícula, y para esto está la clatrina y la proteína adaptadora de clatrina, la cual la proteína adaptadora se adapta y se junta con el receptor de carga, y esta proteína adaptadora a la que se conecta la clatrina, y la junta de distintas moléculas de clatrina termina conformando la cubierta o la recubierta de las vesículas, y principalmente es eso, ayudan a formar las vesículas. Y estas llegan a un punto en que, después de haber ayudado, la proteína adaptadora libera a los receptores de carga. Por lo tanto, tanto la clatrina como la adaptadora son liberadas y quedan libres para volver a ayudar a otros receptores. Esto se repite para COP1 tanto como para COP2. En ambos casos existe una proteína adaptadora, la cual se junta al receptor de carga y se junta a clatrina, COP2, COP1, dependiendo del caso, y ayudan a conformar la vesícula. Estas después llega un punto en que la recubren completamente y llegan a un punto en que estas son liberadas y se llama el punto de desensamblaje.
y ahí queda la vesícula transportadora, queda desnuda. Ya, me queda tiempo, así que voy a hablar un poco sobre el transporte de membrana. Principalmente, sabemos que las membranas celulares son bicapas lipídicas, las cuales tienen distintas permeabilidades a distintas moléculas. Al ser membranas lipídicas, estas son naturalmente son naturalmente permeables a moléculas hidrofóbicas, especialmente moléculas pequeñas como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, que son, en este caso, son gases, y se caracterizan por ser pequeñas moléculas hidrofóbicas, o sea, no polares, lo cual les permite un paso normal desde un lado de la bicapa al otro. En este rango también entran las hormonas esteroidales, que ya son moléculas más grandes, pero también cumplen con este carácter de ser apolares o ser hidrofóbicas. También existen casos en donde hay moléculas que son poco permeables, o sea, que pueden traspasar la membrana pero de una manera mucho más lenta que la permeable. eh, Principalmente pequeñas moléculas, en este caso comparten lo de pequeñas, pero en este caso son polares, pero no cargadas. Pues en este caso, como el agua, que tiene un comportamiento, pensamos que el agua en sí no es una molécula polar, no está cargada, pero es una molécula polar. En este caso entran el agua, la urea y el glicerol, las cuales pueden traspasar la membrana, pero mucho más lento que si fueran no polares. Tenés el caso de las moléculas grandes polares no cargadas, como la glucosa y la sacarosa, las cuales también son poco permeables, pero estas además son moléculas más grandes, por lo que principalmente se usan transportadores o proteínas transportadoras, receptores y que después se endocitan. Hay diversas formas de entrar, pero por sí solas es muy difícil que entren. Y ya está el caso de los iones, como los protones, sodio, el calcio, cloro, potasio, los cuales son impermeables a la bicapa, por lo tanto, no pueden pasar sin la ayuda de proteínas que les faciliten este paso. Aquí hablan sobre las distintas concentraciones de iones dentro de las células, detalles. Esto es lo mismo que habíamos visto antes, que el paso de las moléculas hidrosolubles depende de proteínas especializadas en transporte a través de la membrana. Proteínas hidrosolubles, de nuevo, hace relación a que son proteínas polares, al igual que el agua. Eh, las proteínas de membrana corresponden entre el 15 y el 30% de esto de los canales, los transportadores, corresponde entre el 15 y el 30% de las proteínas que se encuentran en las membranas. Y esto es muy importante, que las proteínas transportadoras son específicas para un soluto. Y son dos tipos principales de transportadores, los transportadores o carriers y los canales. Las proteínas transportadores o canales. La principal diferencia que existe entre un transportador y un canal es que los transportadores se caracterizan por tener que sufrir un cambio en su conformación, como en este caso, que la molécula entra, después esta proteína se cierra y se abre por el otro lado. Hay un cambio en la forma de la proteína que permite el paso de un lado hacia otro. En cambio, los canales, y que en este caso, volviendo a los transportadores, y este cambio que solo les permite transportar una cierta cantidad de solutos cada vez que se mueve. De otra forma, los canales, como en este caso un poro acuoso, son proteínas que también sufren cambios conformacionales, pero que los sufren una vez y estas proteínas se abren y dejan pasar, no infinitos, pero una gran cantidad de moléculas, iones,
de un lado hacia el otro de la bicapa. No sé si se los mencionan por acá, pero un dato curioso es que los canales transportan como 1 millón, muchos millones más de moléculas de soluto que un transportador. No sé, en un segundo un canal puede permitir el paso de, no sé, 100 millones de iones, y en ese tiempo lo que hace el transportador, no sé, transporta 1000, pero los canales son mucho más eficientes en ese sentido. Aquí de nuevo las proteínas de canales se conocen principalmente los canales iónicos, los cuales transportan la carga, transportan los iones según su gradiente de concentración. Eh, su gradiente de concentración desde donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados. Y permiten de nuevo, permiten el paso y no es necesario un cambio de conformacional para el traspaso de soluto. Las proteínas transportadoras, al igual que los canales, son específicas. Los canales principalmente pueden detectar el tipo de ion, o solamente los canales iónicos pueden presentar el ion que necesitan, y si no, o el ion que ellos transportan y no permiten al otro tipo de iones transportarse. Las proteínas transportadoras pasa más o menos lo mismo, pero en este caso los solutos y las proteínas transportadoras presentan un sitio de unión al soluto en donde se une específicamente a la proteína transportadora, y la unión de este soluto promueve o produce el cambio conformacional del transportador. Y este es un ejemplo de que cada membrana posee un propio conjunto característico de proteínas transportadoras. Como vimos antes, aquí nos sale la mitocondria, presenta proteínas que hacen que los protones pasen desde adentro hacia el espacio intermembrana. Y son proteínas específicas de la mitocondria. Continuando con los transportadores, o con el transporte en general, los transporta el transporte tipo pasivo y de tipo activo. Transporte tipo pasivo, partiendo por la difusión simple, que es el paso de un soluto por su propia gradiente a través de la membrana, también mediado por canales y mediado por transportadores. Esto es importante, todos los canales son considerados transporte pasivo y por ende difusión facilitada. En este caso mediado por canal, o difusión facilitada mediada por transportadores. Y también existe el caso en el que hay transporte activo. El transporte activo, a diferencia del transporte pasivo, se caracteriza por el transporte de un soluto por el transporte de un soluto en contra de su gradiente de concentración, o sea, desde donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado. Ya esto que depende de la carga que pueda tener la membrana, si esto promueve o dificulta el paso de un ion de un lado hacia otro. Centro de difusión. Bueno, continuando. En este caso se habla de los transportadores de glucosa, que se ve el cambio conformacional de la glucosa del transportador de un lado hacia otro, y existen transporte activo de donde la energía proviene de distintas maneras. Transportadores acoplados, bomba impulsora, donde se gasta ATP, y también bombas donde la luz es la cual impulsa esta gradiente. Existen dentro de los transportes mediados por transportadores
se ve el uniporte, en donde el uniporte puede ser de transporte activo o transporte pasivo, y en donde un solo soluto se mueve de un lado hacia otro, y simplemente es eso, es un soluto el que se mueve. También se ve el transporte acoplado o cotransporte, también se le llama, en donde existe el simporte y el antiporte, en donde se mueven dos solutos distintos. Si se mueven estos dos solutos, se mueven hacia el mismo lado, se le llama simporte, y si se mueven hacia lados contrarios, se le llama antiporte. Los transportes acoplados se caracterizan porque el movimiento de uno de los solutos es a favor de su gradiente, por lo que este transporte a favor de la gradiente promueve o entrega la energía necesaria para el transporte del otro soluto que va en contra de la gradiente. Eso, esto es importante, se ve en un simporte entre la glucosa y el sodio, donde se basa en la gradiente electroquímica del sodio para impulsar el ingreso de la glucosa en la célula. O sea, que el sodio está más concentrado fuera de la célula que dentro de la célula, por lo que siempre tiene ganas de entrar. La glucosa en cambio, está más concentrada dentro de la célula que afuera, por lo tanto no va a querer entrar. Entonces, o no le va a ser fácil entrar por sí sola. Entonces, como el sodio en este caso entrega la energía de querer entrar a la glucosa y permite el paso de esta. Aquí transporte transcelular también la glucosa y el sodio, y eso principalmente. Y esto, bombas transportadoras que dependen de ATP, bombas de tipo P, porque se fosforila, la P de fosfato, en inglés. Son bombas las cuales es necesario que pase un ATP y que un fosfato se una para que éstas funcionen y puedan transportar distintos iones. Las bombas de protones tipo F y de tipo B, las tipo F una es la ATP sintasa tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos. Y la tipo B, lisosomas y principalmente estas se encargan de mover protones de un espacio donde están menos concentrados a un espacio donde están más. Por lo tanto, acidifican el medio donde se encuentran. También están los transportadores ABC, y que se conocen como la familia más grande, y pueden tener una gran variedad de sustratos, esta familia, y principalmente se caracterizan por también el uso de ATP, pero el uso de dos. Aquí está un ejemplo de la bomba de calcio tipo P. Esto me lo voy a saltar porque lo pueden ver ustedes más a profundidad. La bomba sodio potasio, igual esta es importante, me voy a tener un poco en esta. La bomba sodio potasio es una bomba importante en la sinapsis, porque ayuda a mantener los niveles estables. En este caso, la bomba de sodio y potasio transporta sodio y potasio como un antiporte, en donde el sodio es la primera molécula en conectarse. eh, des- la primera molécula en entrar. Después esta proteína es fosforilada, y la fosforilación produce la salida del sodio hacia el espacio extracelular, y eh, la fosforilación en esta, el cambio de conformación, promueve la entrada del calcio y permite que el calcio, disculpen, que el potasio se
agregue de forma correcta y una vez que este ya entra, se libera este fosfato inorgánico que se tenía y el potasio es bombeado al interior de la célula. Esto es importante también. La osmosis, se habla de osmosis según el transporte de agua según su gradiente o la difusión del agua. Eh, como sabemos, dependiendo de si la tonicidad del medio extracelular, las células pueden sufrir distintos efectos. Se dice una célula está craneada cuando está en un medio hipertónico, o sea que está muy concentrado de iones, moléculas, tiene una gran concentración de solutos en el exterior, lo cual el agua se ve atraída a esa gran acumulación, por lo tanto se sale todo el agua o la mayoría del agua de la célula, lo cual esta célula termina crenada. Una solución isotónica es que hay las mismas concentraciones de soluto adentro y afuera que la célula normal, y se dice hipotónico o muy hipotónico cuando la célula está lisada, cuando el medio extracelular tiene una menor concentración de solutos que el interior de la célula, por lo tanto el agua tiende, en vez de este caso, que salía, en este caso tiende a entrar, por lo tanto aumenta el volumen de esta célula y puede llegar a alisarse o a romperse por toda la cantidad de agua que tiene. Bueno, un beso de potasio y eso. Yo creo que lo vamos a dejar por acá porque ahora tengo otras cosas que hacer. Pero espero que les sirva. Estamos en contacto, espero nos veamos para la próxima interrogación. Y eso, voy a ver que les dejen mis contactos, si me quieren mandar un mensaje preguntándome cualquier cosa, yo se los puedo responder. Así que eso, mucha suerte y que les vaya bien.